Vamos a seguir con otro método más que vamos a usar para derivar, que es la derivación implícita. Nosotros ya vimos, bueno, cómo se hacen las derivadas sencillas de funciones con donde son potencias de x, potencias reales de x. Vimos cómo derivar funciones seno, coseno. Vimos cómo derivar funciones exponenciales y logarítmicas. Y después vimos cómo aplicando todas las propiedades que ya estuvimos viendo, las propiedades aritméticas, de funciones, la regla de la cadena, la forma como derivar una función inversa, pudimos ir encontrando las derivadas de funciones cada vez más complejas. Vamos a ver otro método más para poder seguir abordando la tarea de derivar funciones que no son tan evidentes a simple vista. Esa va a ser la derivación implícita. ¿Para qué casos vamos a aplicar la derivación implícita? Bueno, para dos casos fundamentales. Uno es cuando no podemos despejar una variable en función de la otra. O sea, nuestra función nos aparece con nuestras dos variables mezcladas. Bien, nosotros hasta ahora estamos acostumbrados a manejarnos con funciones así, donde tengo que mi variable y dependiente es una función, es una expresión matemática de una variable x. Entonces acá me aparece todo un conjunto de operaciones con números y todo que me involucra la variable x. Ahora, puede ocurrir que mis dos variables, x e y, estén mezcladas en la expresión. Y en ese caso que yo no pueda despejar y en función de x. Entonces lo que vamos a tomar como ejemplo, el primero de la actividad, el a, que es 3x cuarta por y cuadrado menos 5x por y cubo, igual a 2 menos 8y. ¿Bien? Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Tengo la variable x, tengo la variable y. Y si yo quiero hallar la derivada de y, bueno, o la derivada de x, vamos a pensar que queremos hallar la derivada de y. Queremos ver cómo es la derivada de y respecto a x, pero yo lo que me está pasando acá es que no estoy pudiendo despejar a y. O sea que me quede una sola y de un lado y del otro lado toda una expresión de x. No lo puedo hacer acá. Entonces, la derivación implícita es, bueno, no importa, deriva esta función respecto a x de los dos lados, siempre sabiendo que x es x. O sea, porque vamos a derivar respecto a x. Acá es importante decir, si yo asumo que y es una y de x. O sea, vamos a asumir que y es una función de x, aunque esté acá. No sé cómo es la y de x, no la conozco. Pero yo asumo que lo es. Y que x es x. No importa. Entonces lo que voy a hacer es derivar respecto a x. Es decir, voy a hacer la derivada de toda esta expresión respecto de x. Bien, esto es importante porque acá como están las dos variables mezcladas, yo tranquilamente podría decir al revés, que x es función de y hacer la derivada respecto de y. ¿Está bien? Siempre piensen que, si bien nosotros resumimos y decimos, bueno, f' de x, y estamos asumiendo que estamos derivando respecto a x, en muchas oportunidades vamos a tener que decir respecto a quién estamos derivando. Entonces vamos a tomar esta expresión de los dos lados y la vamos a derivar. Entonces empezamos por esta. Entonces nos queda, siempre recordemos esto, y es una y de x. Entonces nos va a quedar, de este lado nos va a quedar 3 por. Entonces ahora lo que yo tengo son dos funciones de x. Bueno, si quieren para hacerlo más claro, vamos a hacer así. Esto nos va a quedar 3 por x a la cuarta, x es la variable, por y de x al cuadrado. Bien, esta es una función y de x. Menos 5 por x por la función y de x al cubo. Esto es igual a 2 menos 8 por y de x. Bien, entonces ahora cuando yo derive esta, yo tengo que x cuarta es una función de x e y de x es otra función de x. Por lo tanto, acá hay una multiplicación de funciones. Entonces empiezo derivando este término. Me queda 3 por. Entonces son dos funciones multiplicando. Primero derivo esta, me queda la derivada de la primera,
4x cubo por la segunda sin derivar. Más, acá estamos usando la propiedad de multiplicación. Más, el 3 la dejé afuera, así que vamos a dejarlo afuera, después lo distribuimos. Más, la primera sin derivar, x cuarta, por, y ahora esta derivada. Y esta se deriva usando la regla de la cadena. Nos va a quedar 2 veces y de x por, y ahora como esta es una y de x, tengo que derivar, es decir, me va a quedar 2 y de x por la derivada de y de x respecto de x, o sea, y' de x. ¿Bien? O sea, siempre recordemos esto, que estamos derivando respecto de x y que y es una y de x. Entonces, cuando yo derive cuando me aparezca, voy a tener que usar la regla de la cadena. Es decir, primero bajo el 2 con la derivación de potencia y después multiplico por la derivada de esta. Seguimos con esta. Lo mismo, estamos multiplicando x por una y de x. O sea, es una multiplicación de funciones de x. Entonces acá me queda menos 5 por, la derivada de la primera es 1, por y cubo de x, más x queda, y ahora derivamos esta, me va a quedar 3 veces y de x al cuadrado por y' de x. Bueno, no me entró. ¿Bien? Es decir, primero hacemos la derivada de la primera, 1, por esta sin derivar, y cubo de x, más x por la derivada de esta, que es, usando regla de la cadena, 3y de x al cuadrado por y' de x. Y esto es igual, y ahora lo mismo de este lado. La derivada es 2, no depende de x ni de nada, así que se va. Entonces me queda menos 8 por la derivada de y de x respecto de x y' de x. Bueno, ahora hay que acomodar esto un poquito, hago las distributivas que hagan falta hacer. No le voy a poner más y de x, voy a ponerle y e y', así resumimos un poco la notación. Entonces me queda 3 por 4, 2x cubo por y cuadrado, más 3x cuarta, no, me olvidé este 2, 3 por 2, más 6x cuarta por y' menos 5y cubo menos 5 por 3, 15 y cuadrado por y'. Esto es igual a menos 8 y'. Entonces, acá una cosa que aparece es y cuadrado sigue acá. O sea, a mí me sigue pasando cosas que no puedo despejar y. Porque acá aparece el cuadrado, acá el cubo, acá el cuadrado de nuevo. Esto, bueno, las podría juntar. Pero lo que sí me aparece siempre con la misma potencia es lo que me interesa, que es y'. Y' aparece siempre a la 1. ¿Sí? Recuerden que y' es una nueva función. Recuerden lo que veíamos antes, que la derivada de una función es una función nueva. Y es la que a mí me importa, que es esta. ¿Qué expresión tiene esta? Entonces, bueno, vamos a acomodar un poquito acá. Me queda. Bueno, a ver cómo agrupé acá. Me queda 2x cubo. No, acá no me aparece y'. Vamos a juntarlo y' con y'. Me queda 6x cuarta por y menos 15y cuadrado. Esta pasa sumando. Más 8 por y'. Y esto es igual y mando para el otro lado todo lo que no tiene y'. Me quedaría 12x cubo por y cuadrado más, porque pasa sumando, 15y cuadrado. Bueno, ahí está, pasa restando. Ahí está. Bueno, y ahora puedo despejar y'. Y' es igual, no sé por qué acá me quedó distinto, que hice mal. Me olvidé de algo. No, acá hice mal algo. Este es 5, ahí está. Ahora sí. Este es el que pasa para allá sumando y este es y cubo. Ahí está. Este está acá. Bien. Entonces, esto es y', entonces me va a quedar 5y cubo
menos 12x cubo por y cuadrado. Bueno, esto es un infierno, pero no es tan difícil de hacer como se ve a simple vista. ¿Bien? Bueno, esto es un choclazo, bárbaro, pero es una expresión. Bien, entonces lo que hicimos, de nuevo, de esta expresión donde las dos variables están juntas, asumimos que y era una función de x, derivamos todo respecto de x, siempre teniendo en cuenta que cuando me cruzo con y, tengo que usar la regla de la cadena. O sea, cuando derivo x, derivo como ya sé. En cambio, cuando me cruzo con y, tengo que usar la regla de la cadena. Como no conozco a y, le pongo y' y ya está. Y entonces después ahí puedo despejar y'. Y esa es una forma. Bueno, a ver, podemos hacer otro más. Hagamos el b. El b es x cubo menos seno de x por y más 2y igual a 1. Otra vez, vamos a derivar respecto de x, asumiendo que y es igual a una y de x. ¿Bien? Bueno, entonces empezamos a derivar esta expresión. Primero derivo esta respecto de x, entonces me queda 3x cuadrado. Menos. Entonces vamos ahora a hacer esta. Bueno, hacemos la regla de la cadena. Me queda la derivada del seno es el coseno de x por y y ahora derivo lo de adentro. Y lo de adentro tiene una multiplicación de funciones. Tiene x por y de x. Entonces, por y ahora derivo usando multiplicación de funciones. Bien, acá usé la regla de la cadena, que es la derivada del seno es el coseno, listo. Y lo de adentro queda igual. Ahora derivo lo de adentro. Lo pongo acá. Lo de adentro es multiplicación, entonces va a ser una suma. Entonces me va a quedar la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. Y ahora es y de x. Entonces acá me va a aparecer y'. Bien, lo que estoy haciendo es derivar y respecto a x. Recuerden, ¿no? La derivada respecto de x de y de x es igual a y'. ¿Bien? Bueno, eso quedó acá. Ya terminé, ¿no? Pues ya derivé esta de adentro, listo. Más, derivo este, me quedaría 2 por y'. Y esto es igual a 0. Bueno, vamos a hacer esta distributiva acá. Vamos a distribuir este término acá y acá. Entonces me queda 3x cuadrado menos coseno de x por y menos coseno de x por y por y', más 2 por y' es igual a 0. Y otra vez, esto no es casualidad, sino que es porque estamos derivando una sola vez, me va a aparecer el y' a la 1 con la misma potencia. Y además me va a quedar ahí afuera, así que bien. Entonces ahora agrupo todo lo que tiene y'. Entonces me queda 2 menos coseno de x por y por x por y', ¿ven? Porque me queda que los que tienen y' son menos coseno de x por y por x y 2. Y del otro lado mando, este pasa sumando, me queda coseno de x por y menos 3x cuadrado. Bueno, y listo. Y' entonces ahora es coseno, vamos a poner el y adelante. Es y por el coseno de x por y menos 3x cuadrado sobre 2 menos x por el coseno de x por y. Y esto, ¿me faltó algo? No. No, ahí está. Bueno, y esta es la derivada. Esta es y'. Esperen que acá hice algo distinto y no sé qué es. No, está bien. Bueno, en el próximo vamos a ver cómo usar derivación implícita para, o sea, las que vimos que eran con derivación inversa también se puede hacer con implícita.
Vamos a ver cómo usar la derivación implícita en el caso de funciones logarítmicas.